pambaísa, papene con emi, orangirungüera, aspope, ye primero guay, saroñe puru, imagina despertador guaraní. Paraguay te veru vive y que tu mamá enseñó un día para ir con mi ñane baete ñane envía sacueja o paite bañane mopete y baja catete y cuando paraguayo a paraguaya haisa coa pejinaro que umija veiu peishara moro gaitereica tu jaurero y me penendiveco este día baisa padona Mancio Ruiz Díaz. Y por aminte Noelia ape agaiteme onda bien precisando de queretente ya cuero guatata con mi apota pisa cuera peña buena mía añunga aveía lleva pisa eres agüisan que te hoy cojo el mundo re hoy cojo ape Upeisa y te upeisa. Ella mismo que está allí. Apoyando por capona ya paga ya lo que ya no faltamos ahí veico ape porque peaña nemba teja peaje cuao nada. Sí, catuete ibo ya primero guaisa upeisa la moya huerecote envía sacue umita pisacuera importante vacue la historia de Guajanguá ya. Cuán ya recoi cuán mava. Benjamín Constamos y calle con Paraguay. A la se cuá mi punta cuá te mala pa Benjamín. Es apujable Benjamín ya ya ande con ya de amo esquina de Benjamín Constante esquina tanta ainda. Ah, ya de placer. Amable la Benjamín va se acuerdo la isla de estame. Pico. No es paraguayo, él era un brasilero. Brasilero. El tiempo de la guerra defendía la causa paraguaya. ¿Guerra de la Triple Alianza? Triple Alianza. Ah, sí. La Brasil contra Pepico. Era un abogado, era un político tipo Alberdi. ¿Conoces a Alberdi? Ese es. Este es Benjamín Constant, brasilero. Brasilero. Sí, que defendía por las criminalidades, o sea que condenaba a Brasil por los crímenes de guerra que se cometió durante la guerra de los 5 años. Después, ¿verdad? Ya. Entonces, durante la guerra luego él condenaba ya, pero no huí la guerra, eran con fraternidad, era un filántropo brasilero que después de la guerra hasta pidió disculpa por los excesos del ejército brasilero encabezado. Y condenó luego a Pedro II también. Ah, hoy menos coja agua también, agua pumio calculado, iba ahí, una boja puta, ahí vemos Pedro I y Pedro II. El primero es el papá y el segundo es su hijo, que es Pedro II, el que nos trajo la guerra. Brasil picó ahí la imperio. No, el imperio luego era él. A Benjamín sacar a Benjamín Constamos en acaso el programa de la República. Ah, imperio. Bueno, entonces, con el primer Pedro, ahí está, 1822 fue la independencia. El imperio de Brasil, Pedro I. Itaíra, o periodo Taivese, porque los reyes y los emperadores pues, no había elecciones, sino era hereditario. Claro, entonces, con ITP. Con ITP. Los la reyes corona, y el imperio Itaíra. Sí. Bueno, entonces empezó él a presionar que ya no puede haber imperio, y menos en América. Pico. Es un continente un poco pobre, no tanto así como Roma en aquel tiempo. Y el imperio ya terminó mucho tiempo. En 1453 terminó el imperio romano. Hañandeña en 1870 la guerra opa y Brasil era imperio. Che, cuando hay tepe año entera la peado nada más. Si se anda con curila a peña en el continente pero en curila corona humida. Pero ha declarado luego imperio, no como Estados Unidos. En Estados Unidos le dicen nomás la gente un contra el imperio yanqui, no. Pero ellos no son imperio, ellos son demócratas y republicanos, es el sistema de gobierno. Bueno, en cambio el sistema de gobierno de Brasil durante la guerra fue imperio y Benjamín Constant condenaba los horrores de la guerra cometidos por Pedro II y empezó a luchar contra él. Oye, pero tenía revolución. Sí, revolución. Imperio contra allá. Sí, se levantó en una revolución pacífica ya en el contra el gobierno que quería ver que haya elecciones y que Brasil elija ya un presidente. Hoy votamos la República. Hoy votamos la República. Nosotros cerramos, fuimos República. En 1813 fuimos República. Después ahora te voy a contar esa escala. Épico. Estamos en 1889. Se deja Brasil el imperio. El imperio cayó.
Ah, Benjamín Constano ya porque Fue tiene una revolución, revolución, éramos, sí. vamos a la Una revolución encabezó La Imperio. Benjamín Constant y cayó. Benjamín el hace algo imperio hace, de- Constanca tú. Benjamín Te hago Constant, otro y te echa brasilero. compañía. No, el otro paraguayo. Bueno, entonces es un trabajo extraordinario que hizo también para reconocer un poco a personalidad. Cuando hay personaje, personalidad. Personalidad, sí. Entonces tumbó el imperio de Brasil y él había creado mucha gente como político, pues atender. 1870 terminó la guerra, 70, 80, 89, casi 90, casi 20 años después le echaron al emperador. Madre mía, 20 años Sí. iré. Los comunes ya en el super y encabezado por Benjamín Constant. Y este señor dejó Brasil, porque ya y contrario más políticamente, Estados Unidos no iba de acuerdo en la guerra y formalmente, y ni un dipasea, güera, ni me en cuenta a través de los años. Bueno, entonces renuncia Brasil y se fue a Europa. Ande. Entonces ahí aprovecha y desconoce, deroga ya no vale ver mañana. Deroga, sí, bro. Deroga ya es su Benjamín Constant y su socio, ahí más o menos está cuando ya viajó a Francia otra vez, se fue a Europa. Ojo a Europa, no llevamos en Brasil. Opitado moite. Ojo a opitar Brasil al pueblo, a los comunes y cambió el sistema de gobierno. Pero joama Pepe la imperio. Y claro, Ya él cuando fue, ahí está, día de la proclamación de la independencia fue el 15 de la de noviembre, República. dice. Cambió el sistema de gobierno todo Brasil y ahí termina el imperio en América. Opita con ETP, empezamos República Y Federativa de ahora Brasil. sí, ahí está. Esto es muy importante para saber la calle, ¿entendés? Ahora vamos un poco en la calle. Primeramente, en tiempo de Don Carlos se llamaba Calle de la Ribera. Ah, porque Río... Pero vengo y ve Palacio de Gobierno en donde ve siguiente calle. Venga, amigos, está. Ojo puerto, ojo papel puerto. Hay cuál tema, sí, hay cuál tema. Muy bien. Upéicatú, 1871, después de la guerra, se cambió como Florida. Florida, pico, Sí. ya. Todo lo que es Florida, hubo chocape teatros municipales. Espérate con la Benjamín Constant. La Florida. Colón y Epe, o chocabe teatros municipales. Ahí termina. Garibaldi, peño, y allá. No, Hani. Garibaldi, Colón, Tepe, Colón, Tepe. Pepe a otro lado. Pero Garibaldi Hacia el no tuvo oeste. puta. No, para otro lado más. Otro lado más. Otro tema. Se Perú, mira. Sí, porque la Gran Asunción era de Colón a Independencia Nacional. Ajá, Garibaldi. Me pidió que se San Jerónimo lado bien, pues. Bueno. Ya. Después, en 1903, el municipio de Asunción, que ya era más formal después de la guerra y todo eso, cambió y esa calle perpetúa el nombre de Benjamín Constant. Con Haití, bebé. El que cambió el sistema de gobierno del imperio a república. Ya tenés, mira, importante, la ya no la ya puañete. Sí, y esto nosotros no sabemos. Hay también homonimia, hay homonimia. Hay también, pero es un francés. Pero no voy a meter eso porque no tiene repercusión con nosotros. Este es lo que tiene repercusión. Condenó a Brasil por los crímenes de guerra, echó, digamos, el imperio de Brasil de Pedro II y inserta como sistema de gobierno república. República Federativa de Brasil. Guatamina. Y como tiene varios estados, cada estado es como un país independiente. Ahí dice la federativa, República Federativa. Y después está el presidente, ¿verdad? Sí, y por eso se llama República Federativa de Brasil. Y se le debe a Benjamín Constant y nosotros tenemos una calle de Benjamín. Y importante ya hay cuidado, pero la importante a ver, la música para la imperio nigo ayer para pau tiempo para la hermandad con la música para oír. Hoy nigo porque imitar uso brasilero. Sí, los hermanos Sesema, César Camargo el Océano. Un hermano. Sí, hermano y cuál. O prácticamente cuál es guaraní, usted pone que hizo con la guaraní. La cautiva. La cautiva. Emiliano R. Fernández envía por qué vez. Emiliano R. Fernández. Ya, en duda tú pensamos la cautiva en la versión de César Camargo y Luciano y bueno, un saludo también a todos los brasileños que nos están mirando en estos momentos. Ya jaca tú de ese señor director.